El 11 de septiembre de 2025, en un campus universitario en Utah. Un solo disparo. Un disparo que no solo le quitó la vida al activista conservador Charlie Kirk, sino que puso al descubierto la fractura, esa herida profunda y sangrante, en la política de Estados Unidos. Vamos a desglosar qué pasó y cómo este momento podría ser, de verdad, un punto de no retorno para la nación. Imaginen la escena. Horas después del asesinato, el gobernador de Utah, Spencer Cox, suelta esta pregunta. Es una pregunta cargada de angustia, ¿no? Y resume a la perfección el shock, la conmoción que sintió no solo su estado, sino todo el país. Su duda, la verdad, nos golpea a todos y pone sobre la mesa una realidad muy, muy inquietante. Ahora, para entender la magnitud de lo que pasó ese día, es clave, es fundamental, que no veamos el asesinato de Kirk como un hecho aislado, porque no lo fue. Esto es, en realidad, la culminación de una serie de eventos violentos que han venido sacudiendo a Estados Unidos desde hace ya varios años. Miren esta línea de tiempo. Es una escalada que pone los pelos de punta. Empezamos en 2017, con el tiroteo a congresistas republicanos. Luego, en 2022, el ataque brutal al esposo de Nancy Pelosi. Llegamos a 2024, con no uno, sino 2 intentos de asesinato contra Donald Trump. Y apenas empezando 2025, 2 legisladores demócratas baleados en sus propias casas. Cada evento fue subiendo la temperatura, creando un ambiente donde las palabras de odio se convirtieron en balas. El asesinato de Kirk es simplemente el capítulo más reciente y brutal de esta trágica historia. Ok, con ese contexto nacional ya en mente, vamos a hacer zoom. Acerquémonos a los detalles de lo que ocurrió ese día en la Universidad del Valle de Utah. La escena era perfecta, casi de postal. Un campus universitario lleno de vida, miles de estudiantes en el césped, un cielo azul sin una nube, una tranquilidad absoluta. Y es justo ese contraste entre esa paz y la violencia que estaba a punto de desatarse lo que hace que todo sea aún más impactante. Y aquí viene la ironía más cruel de todas. El eslogan del evento era «Demuéstrame que estoy equivocado». Era una invitación al debate, a la confrontación de ideas, a usar la razón. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que alguien respondería a esa invitación con una bala. Y en un parpadeo todo cambió. Un sonido seco, agudo, que cortó el aire. Un solo disparo. Un debate silenciado. Una multitud en pánico. Una vida terminada. Y todo grabado en vivo. El caos fue total. Miles de personas corriendo, sin entender qué estaba pasando. Bien, ¿qué sabemos hasta ahora según los reportes? La policía ha ido reconstruyendo los hechos. El tiro vino desde el techo de un edificio cercano, a unos 130 metros de distancia. El arma, un rifle de alta potencia, que fue abandonado en el lugar. Kirk recibió el impacto en el cuello, justo en el momento en que estaba respondiendo una pregunta del público. Y mientras todo esto se investiga, la cacería del tirador sigue en marcha. Pero, a ver, ¿por qué su muerte causó esta onda expansiva? ¿Por qué fue tan importante? Para entender el impacto, tenemos que entender quién era Charlie Kirk y por qué se había convertido en una figura tan polarizante. Con solo 31 años, Kirk ya era una de las grandes estrellas del movimiento conservador. Fundó su organización Turning Point USA con apenas 18 años. Su misión, llevar las ideas conservadoras a los campus universitarios que él veía como bastiones liberales. Su estilo era directo, provocador, y su cercanía con Donald Trump lo catapultó. Para muchos jóvenes conservadores era un ídolo. Para sus oponentes, una figura profundamente divisiva. Y para que se hagan una idea de sus posturas a veces muy controversiales, aquí tienen una de sus declaraciones. Kirk era un defensor a ultranza de la Segunda Enmienda, del derecho a portar armas, y llegó a decir que las muertes por armas de fuego eran, y cito, desafortunadamente un precio que valía la pena pagar. Esta es solo una muestra de las ideas que le ganaron tantos seguidores fieles como duros críticos. Y como era de esperarse, la reacción al asesinato fue un reflejo perfecto del país, totalmente fracturada. Fue como si 2 países diferentes estuvieran viendo la misma noticia y sacando conclusiones completamente opuestas. El contraste fue inmediato, brutal. Por un lado, figuras como Joe Biden y Barack Obama condenando el acto, pidiendo unidad. Pero por otro lado,
Bueno, la maquinaria de la acusación se encendió al instante. Donald Trump no dudó en culpar a la izquierda radical. Comentaristas y políticos de derecha empezaron a hablar de venganza, a señalar directamente a los demócratas como responsables. Cero espacio para el duelo, todo para la confrontación. Y esa división no se quedó solo en declaraciones, se vio en todas partes. Mientras el presidente Trump ordenaba honores póstumos para Kirk en el Congreso, algo tan simple como un minuto de silencio terminó en una pelea a gritos entre legisladores. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un campo de batalla, amplificando el horror, el odio y hasta surgieron voces pidiendo acciones directas, represivas, contra sus oponentes políticos. Todo esto nos deja flotando en una pregunta inmensa, una pregunta que da vértigo. Después de esto, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde va un país que parece estar asomado al borde del abismo? Hay algo que la historia nos enseña una y otra vez. Y es que la violencia política, una vez que se le suelta la correa, no elige bandos. Es un virus. No le importa si eres de derecha o de izquierda, en qué crees o a quién apoyas. Una vez que se normaliza, nos envenena a todos. Al final, la verdad es tan simple como aterradora. La violencia genera más violencia. Es un ciclo vicioso. Cada golpe, cada disparo, alimenta al siguiente, empujando a todo el mundo a un lugar cada vez más oscuro, cada vez más peligroso. El asesinato de Charlie Kirk deja a Estados Unidos en una encrucijada crítica. Y la pregunta que queda en el aire, la más difícil de todas, no es tanto qué pasó, sino cómo se rompe este ciclo, cómo se detiene esta espiral antes de que sea demasiado tarde.